Hola amigos y amigas de YouTube, me da muchísimo gusto estar de regreso una semana más, ya llevamos 2 seguidas. ¡Has vuelto! Les dije que las historias ya estaban de regreso por YouTube y bueno, ya leyeron cuál es el polémico título de este video, que es una pregunta que me han hecho muchísimas veces. Entonces me imagino que a todos ya nos surge empezar con la historia, así que si están listos para la historia de hoy, empecemos. Ok, vamos a hablar acerca de una cuestión que muchísimas personas se han hecho. ¿Realmente existió Jesucristo? ¿Realmente lo que nos dicen los evangelios es real? Bueno, pues antes de empezar hay que separar lo que dicen los evangelios de las fuentes no cristianas. De hecho, en este video únicamente voy a hablar de las fuentes no cristianas. Vamos a ver si alguien menciona la existencia de Jesús y qué es lo que dicen de él. Y bueno, ya hablaremos en otro video de las fuentes cristianas y de los evangelios canónicos y no canónicos. Así que bueno, dejemos ese tema para otra ocasión porque bueno, da para mucho. Y empecemos con el primero de los historiadores no cristianos que ha llegado hasta nuestros días, los textos de Flavio Josefo. Ok, para empezar vamos a separar las fuentes cristianas de las no cristianas. De hecho, vamos a utilizar en este video únicamente las fuentes no cristianas. Ya hablaremos en otro video acerca de las fuentes cristianas, de los evangelios canónicos, de los evangelios no canónicos y cómo fueron evolucionando los símbolos del cristianismo. Pero vamos a enfocarnos únicamente en las fuentes no cristianas para darle un poco de sentido a la respuesta de ¿existió este Jesús? Este Jesús que los historiadores llaman el Jesús histórico, ¿fue un personaje real? ¿Fue un personaje meramente ficticio? Eso es lo que vamos a platicar en este video. Y vamos a empezar con el primer historiador que nos viene a la mente, que de hecho fue casi contemporáneo de Jesús, que es Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador romano, pero vaya, él fue judío que eventualmente adopta la nacionalidad romana. Ya les contaré la historia de Flavio Josefo en otro video, pero él es nuestra fuente más importante y la fuente que usan muchas personas que no han separado el Jesús histórico del Jesús religioso. Entonces vamos a enfocarnos en Flavio Josefo para empezar y veamos lo que él dice, aunque ojo, hay que tener mucho cuidado con las palabras de Flavio Josefo, ya que casi todas las fuentes fueron retocadas en la Edad Media. Y específicamente Flavio Josefo, ya verán que es el historiador que mejor describe a Jesús como un personaje religioso. Sin embargo, vaya, los historiadores creen que las palabras de Flavio Josefo, las palabras que nos han llegado hasta nuestros días, fueron retocadas. Flavio Josefo tiene un texto que conocemos hoy como Testimonium Flavianum. Este texto aparece en su libro Antigüedades Judías, que escribió aproximadamente en el año 91, 92 al 94. Y este texto es súper interesante porque hace una referencia a Jesús, pero hoy sabemos que esa referencia, o creemos que esta referencia, fue retocada en la Edad Media. Dice de manera literal: en aquel tiempo apareció un hombre llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él, y hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Hay otro texto de Flavio Josefo en donde hace referencia a Jesús, incluso lo llama Mesías, al dar cuenta de la condena a Santiago a ser apedreado. Básicamente estas son las menciones de Flavio Josefo, aunque ojo, se cree que estas dos menciones fueron retocadas en la Edad Media para que coincidiera. Ya les hablaré en el video de los evangelios canónicos cómo se fue construyendo la Biblia. Ahora vayamos a otra fuente súper importante, que es Tácito, un historiador romano que vivió del 56 al 116, y él menciona a Cristo en su texto, en su obra Anales, que escribió aproximadamente en el 115-116 después de Cristo. Él habla específicamente del emperador Nerón. Ya les he hablado de este emperador, les he hablado en Twitter, pero ya les contaré aquí en YouTube quién fue verdaderamente este Nerón y cómo la historia lo ha castigado mucho y le ha inventado, bueno, 1000 cosas.
Cuando haya acabado con todos esos cristianos, Petronio, la historia no estará segura de que alguna vez hayan existido. ¿Hubo emperadores peores? Ya hablaremos de todo eso. Oigan, hay muchos temas pendientes con ustedes. Simpson, usted es diabólico. En fin, les comento todo esto porque este personaje nos habla acerca del famoso incendio de Roma en el año 64. Y básicamente le echa la culpa a Nerón. Y también dice que Nerón buscó chivos expiatorios. Sometió a torturas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos. Ojo, cristianos, odiados por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Y sofocada momentáneamente la nociva superstición, se extendió de nuevo. Pero menciona que no solo se extendió en Judea. Vaya, este texto es importante porque empieza a darnos como un sentido histórico de cómo fue el cristianismo expandiéndose de Judea, sino también llega a la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de toda clase y de todas partes del mundo. Los historiadores consideran el día de hoy a Flavio Josefo y a Tácito como las fuentes primordiales e independientes a la religión, al mismo Jesús, y son las fuentes más consistentes que tenemos. Hay muy poca evidencia arqueológica, pero también hay otras fuentes que se mencionan poco, pero bueno, vayamos a estas otras fuentes que son súper interesantes. La primera de ellas es la de Plinio el Joven. Ya les hablaré en otro video de Plinio el Joven y de su tío Plinio el Viejo, aquel que se acercó a documentar la erupción del monte Vesubio y ahí muere, por cierto. Vaya, pero es muy interesante porque en una carta que le dirige al mismísimo emperador Marco Ulpio Trajano, el primero de los emperadores hispanos que hubo en Roma y, a mi gusto, el mejor de los emperadores que hubo, quizá junto a Augusto. Sé que odian esto que voy a decir, pero Don't do it, Cartman! I'm warning you! Okay. I'm getting pretty sick of him calling my mom. ya les contaré en otro video la historia de Marco Ulpio Trajano. Pero el punto es que en esta carta cita 3 veces a Cristo. Él era procónsul en Bitinia. De hecho fue procónsul, me parece que del 111 al 113. Vaya, bueno. Plinio nos cuenta en una de sus cartas, en la carta 96 del libro 10, por si quieren investigar más del tema. Y en esta carta, dirigida al emperador Trajano, hace referencia a los cristianos. Cita 3 veces a Cristo. Y de hecho culpa a los cristianos por reunirse, por cantar un himno a Cristo. Y de hecho menciona su molestia porque mencionan a Cristo como un dios. Este dato es súper importante porque vaya, este historiador, bueno, esta fuente histórica, mejor dicho, ya nos está hablando de un Cristo visto como un personaje religioso. Y él menciona en su carta: decidí dejar marcharse a los que negasen haber sido cristianos, cuando repitieron conmigo una fórmula invocando a los dioses, e hicieron una ofrenda de vino e incienso a nuestros dioses, refiriéndose a los dioses romanos. Cuando renegaron de Cristo, otras gentes cuyos nombres me fueron comunicados por delatores dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron. Dijeron que habían dejado de ser cristianos 2 o 3 años antes y algunos más de 20 años atrás. Y vaya, básicamente lo que nos está diciendo Plinio el Joven es que atraparon a un grupo de cristianos que estaban, saben, practicando su religión, y ellos casi bajo amenaza o bajo tortura negaron a Cristo y dijeron: no somos cristianos. No soy, se me cae la cabra de mí. Y vaya, al final él está pidiendo al emperador un consejo, o mejor dicho, le está preguntando qué hacer. Eventualmente Plinio dice que los cristianos seguían siendo culpables de lo siguiente: haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo, conocido ahora o como un dios, pues, o visto como un dios. Y Trajano le contesta a Plinio que dejara de perseguir a los cristianos a menos que alguien los acusara, y si los acusaban debían ser castigados. Ojo, debían ser castigados siempre y cuando no se retractaran de ser cristianos. Es por esto que cuando los atrapaban decían: no somos cristianos, y vaya, podían seguir practicando su religión, aunque también hubo muchos mártires que murieron por no negar su fe. Y ahora vamos a uno de mis historiadores favoritos, muy polémicos, Suetonio, que en el 120, él vive del 70 al 140 después de Cristo, y en el 120 él hace una referencia en su libro Vida y Obra de los 12 Césares. En el libro quinto habla de un tal Crestus. Menciona la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio. Y él textualmente dice: expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus.
este dato es muy importante, la mayoría de los historiadores coinciden en que Crestus, al que se menciona, es Jesucristo. No existe ningún testimonio sobre ningún Crestus, entonces los historiadores coinciden que este tal Crestus, el agitador, al que se refiere Suetonio, es Jesucristo. Y esto también es muy importante porque los romanos no crucificaban a cualquier persona. Esto ya nos va dando una imagen de cómo ven los historiadores a este Jesús histórico. Ahora vayamos a Luciano, un escritor griego que en el año 165 después de Cristo se burla de los cristianos, pero esto es muy importante porque eso quiere decir que el mundo ya estaba viendo a los cristianos como una religión. Y vaya, una fuente no cristiana nos habla de Jesús una vez más. En su obra La muerte de Peregrino menciona que consideraron a un peregrino como un dios, un legislador, y le escogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina, y que este hombre fue crucificado por haber introducido una nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado, viviendo según sus leyes. Ahora también tenemos un libro, sabemos de su existencia, pero no se conserva, un libro del 175 de Celso. Él ataca a los cristianos también, aunque ya no tenemos su libro, pero hay muchas citas. Vamos a brincarnos por eso este texto perdido, y vamos a una carta escrita en sirio a finales del siglo I de Mara ben Sarapión, dirigida a su hijo. Este texto es muy interesante, aunque no menciona a Jesús propiamente, pero vaya, los historiadores coinciden en que se refiere a él. Y textualmente dice: ¿qué provecho obtuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates? Delito que hubieron de pagar con carestías y pestes, o los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras, si su país quedó pronto anegado en arena, o los hebreos al ejecutar a su sabio rey. Si al poco se vieron despojados de su reino, un dios de justicia vengó a aquellos 3 sabios. Los atenienses murieron de hambre, a los de Samos se los tragó el mar. Los hebreos fueron muertos o expulsados de su tierra para vivir dispersos por doquier. Sócrates no murió gracias a Platón, tampoco Pitágoras a causa de la estatua de Hera, ni el rey sabio gracias a las nuevas leyes promulgadas. Todo el mundo cree que este rey sabio, rey de los judíos, que fue muerto, es Jesucristo. Pues sí, güey, no mames. Y estas son las fuentes que tenemos no cristianas, las fuentes más cercanas a Jesús. Y analizando estas fuentes, que ojo, ya hablaré en otro video de las fuentes cristianas, y cuando las juntamos pasa algo muy interesante, a pesar de que a veces las fuentes cristianas se contradicen entre sí. Pero en resumen, y para dar respuesta a la pregunta, ¿Jesucristo existió? La respuesta es sí. Jesús sí existió, pero ojo, hay que separar al Jesús histórico del personaje religioso. Y vaya, ya les digo que les hablaré en otro video de cómo podemos juntar estas fuentes, pero esto no tiene nada que ver con la fe es un asunto aparte. Hay que separar al Jesús histórico del Jesús religioso, y claramente los historiadores coinciden la mayoría en que Jesucristo sí existió. Lo que los historiadores ateos ponen en duda es su figura como el Hijo de Dios. Incluso sabemos más de Jesucristo que de otros personajes de su época, de otros profetas, Juan el Bautista, Judas el Galileo, y bueno, muchas figuras que fueron contemporáneas a Jesucristo. Así que vaya, en resumen, no hay pruebas, pero tampoco hay dudas de la existencia de este Jesús histórico. Y también hay poca evidencia arqueológica porque buscamos todo el tiempo en el lugar incorrecto, pero ahí tiene que ver un poco la mamá del emperador Constantino. Ya les contaré eso en otro video. Pero bueno, hemos llegado al final de esta historia. Espero que les haya gustado este video. Y pues si les gustó, pues suscríbanse. Aquí les dejo mis redes sociales. Me imagino que la mayoría viene de ahí, pero de todos modos, aquí se las dejo por si no me conocen. Por aquí las voy a poner. Y ahora sí, nos vemos la siguiente semana con otro video. Déjenme aquí en los comentarios si alguna historia que quieran, algún tema que quieren que investigue o que les cuente, alguna historia que ya haya contado en redes sociales y quieran ver por aquí. Pronto les tendré algunas sorpresillas. Recuerden que ya se viene el programa de televisión. Los viernes en la radio nos escuchamos y pronto el podcast. Así que bueno, hay muchísimo contenido. Nos vemos la siguiente semana con una nueva historia.